Ahí me avisó. Está grabando. Ya, bacán. Dele nomás, profe. Ya. Démosle con la otra al tiro, pues si ya nos saludamos, parece. Deben hablar Nos de saludamos harto. música. Oye, cuando aprieto cuando agrando pantalla en el Zoom se nota, se agranda la pantalla de todos, o solo a la mía. No, lo que se ve de la grabación sería como lo que estoy viendo yo ahora, que es la diapo en grande y tú en un cuadrito. Ah, ya, entonces, ya. Si yo muevo la diapositiva no pasa absolutamente nada. Claro. Vamos a agrandarla. Ah, ya. Entonces, la clase anterior vimos el imperialismo y su impacto. Nosotros debemos de agrandarla a la diapositiva. Ay, no sé. No tengo idea. Ya, pero entonces vimos el imperialismo y su impacto, vimos el tema de la paz armada y de cómo la paz armada estaba como al mismo tiempo de la Belle Époque, que era esto como la Belle Époque con este sentimiento como de grandeza, como de bienestar, de que ahora estamos bien económicamente, pero a la vez teníamos como esta como paz armada, que nos referimos a que estábamos todos en paz, todavía no habían guerras como mundial, pero cada uno cada vez estaban como haciendo como su imperio militar mucho más grande por si llegaba a haber algo, porque todos saben que iba a haber una guerra. También hablamos sobre la Triple Alianza y la Triple Entente, de cómo se formaron y quiénes estaban en esos bandos. Y al final vimos por qué había sido el estallido de la Primera Guerra Mundial o de la Gran Guerra, de la guerra que iba a terminar con todas las guerras, que en realidad no fue tan así. Y con eso vimos un poco sobre el tema de los Balcanes, ¿no? Y yo expliqué por qué había pasado ese tema de los Balcanes y eso había dado como hincapié a la Primera Guerra. Entonces, ¿en qué se diferenció la Gran Guerra de las demás guerras? Primero tenemos, ahí puse como unas imágenes que dan como pistas de cuál fue la diferencia, y como primera diferencia tenemos el armamento, el cual viene muy relacionado con la revolución industrial que había pasado antes como a principios del siglo XIX. Entendamos que la revolución industrial termina como cuando empieza la Primera Guerra Mundial, y aquí estamos como a principios del siglo XX, más o menos. Entonces tenemos que una de las grandes como diferencias que hubo, aparte de la industria química, ¿no? Que empezó con este tema de los gases que se utilizaron para la guerra, el tema de la pólvora, tenemos que en esta guerra se utilizaron por primera vez los barcos y los aviones para atacar a los militares. El avión fue primera vez usado como en temas como de guerras en esta guerra. También tenemos el altísimo costo humano, que aproximadamente fueron como 10.000 millones, como 10.000 millones de fallecidos. Obviamente eso es lo que está como contado, pero en realidad yo siento que fueron más personas. Eh, También tenemos lo que hablaba la Daniela del apoyo civil, que tiene que ver como con el reclutamiento, que se puede ver como cuando Alemania empieza a hacer el servicio militar obligatorio para agrandar su ejército. Tenemos también el tema de la publicidad y la propaganda, que ahí puse uno de, creo que es Estados Unidos, que dice así como, quiere ser parte de la victoria, y se utilizó hasta como publicidad y propaganda para lavarle el cerebro de alguna forma a las personas y para que quisieran ser parte de esta guerra, ¿no? Pero si esto no fue como, si bien al principio de la guerra hubo como mucho apoyo civil, eso también se puede ver como cuando las mujeres empezaron a entrar a la guerra, algunos obligados y algunos por este como nacionalismo que tenían de ofrecerse, pero ese apoyo civil fue descendiendo a lo largo de la guerra, ya que, como vimos muy bien, hay etapas de la guerra, como la primera cuando Alemania puso todo su poder, por decirlo de alguna forma, después vimos el tema de las trincheras y después la guerra por desgaste. En este punto de la guerra de desgaste la gente ya no le creía tanto a las personas por la guerra, porque se empezaron a dar cuenta que la gente que iba a la guerra no volvía, y eso era algo que la publicidad y la propaganda te decía, ¿no? Esta foto que habíamos puesto de que sale como un papá con los niños y los niños le preguntan, papá, ¿tú qué hiciste en la Gran Guerra? Eso en realidad no pasaba porque los papás se iban de la casa y no volvían porque se morían. Y eso hizo que la gente cada vez iba perdiendo más su interés por la guerra y
esperando a que terminara. Hay dudas hasta acá sobre en qué se diferenció esta guerra de las demás. También la iglesia pasada ya había dicho que esta guerra es defensiva, ya que la idea era defender el territorio, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra ofensiva, que eso se puede ver con el tipo de arma que se usaba en la Segunda Guerra Mundial, que era más destructiva, que eran estas bombas nucleares, como la de Hiroshima, que se las tiraban como a los civiles. En esta primera guerra no, la idea era destruir solo la zona de guerra, como en las trincheras, solo se mataban militares. En la Segunda Guerra Mundial se empezó a atacar a la población del país en cuestión. Hay dudas hasta acá sobre por qué esta guerra se diferenció tanto de las que lo antecedieron. Que claro, esto no quiere decir que antes no habían guerras, solo que antes las guerras eran como pecho contra pecho, así como con sables, como con otro tipo de armamento. Esta guerra fue un poco más destructiva en ese sentido. ¿Hay dudas hasta acá sobre lo de las diferencias? ¿O hace falta dar como más ejemplos de la diferencia? Dicen que no, ya, perfecto. Démosle nomás, amiga, entonces. Igual si queda alguna duda la podemos eh, explicar más cuando estemos terminando la clase. Creo que te saltaste una, ¿o no? Ah, no, era esa. Entonces tenemos algo que yo había mencionado en la clase anterior de cuál fue el rol de la mujer en la Gran Guerra. ¿Alguien se acuerda cuál fue el rol de la mujer? ¿Qué me podría decir? En la guerra servían como enfermeras. Sí, 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 muy bien. En las guerras, claro, la mujer tuvo muchos roles. Habíamos visto que como los hombres habían tenido que ir a luchar a la guerra, las mujeres tuvieron que hacerse cargo de la ciudad, y fue la primera vez en la que las mujeres tuvieron un salario y tuvieron que trabajar en, en trabajos que normalmente era para hombres, ¿no? Esta como ruptura del paradigma como público, que antes la mujer estaba vista como más como en lo privado, como en la casa, atendiendo a los niños, y ahora ese paradigma se rompe y empieza a estar en la industria. Como dice bien ahí la compañera, sirvieron como enfermeras, también fueron a la guerra. Vimos que parece que Rusia había hecho el batallón de la muerte, que eran puras mujeres, también como espías, ¿sí? Eso se ve mucho en la Segunda Guerra Mundial, como con la femme fatale, que eran estas mujeres que se metían como con nazis para sacarle información. Pero lo importante es que en este punto la mujer rompe ese paradigma. Y aquí quería eh, hablar sobre una feminista de esa época que se llama Emmeline Pankhurst, que esta feminista fue una activista política francesa, creo que fue, o de Inglaterra, que algo muy como curioso de esto es que ella fundó la Unión Social y Política de las Mujeres en 1903. Esta mujer, desde los 14 años, dio toda su vida para el voto femenino, mucho antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Normalmente se tiene entendido que la ola feminista parte desde aquí, pero antes había mujeres que ya se estaban replanteando esto como lugares de poder que tenían las mujeres, y ella fue una de estas mujeres. Hay una frase que ella dice, nosotras, mujeres sufragistas, tenemos la misión más grande que el mundo haya conocido, liberar a la mitad de la raza humana y a través de esa libertad salvar al resto. Básicamente esta mujer lo que hizo fue, mucho antes de la Primera Guerra Mundial, ir a marchas, muchas veces la mandaron presa, hacía huelgas de hambre en la cárcel, en la cual tenían que alimentarla para que no se muriera. Y algo muy triste que le pasó a ella fue que luego de que en Inglaterra se pudo dar este tema del sufragio femenino por primera vez, ella un día antes se muere, que es bien trágico porque ella había dado toda su vida para que las mujeres pudieran votar, y a la hora que ella lo logra, se muere. Era como un personaje bien importante, como icónico de este momento, como de las mujeres. Voy a ver el chat que no lo he visto. Ya. ¿Duda hasta acá sobre cuál fue el rol de la mujer en la Primera Guerra? Alguien dice, no, sí, súper triste lo que le pasó a ella. Súper, súper triste. También para, si a alguien como que le interesa este tema, como de qué pasó con la mujer posguerra, que habíamos visto en la clase anterior de que
después de la Primera Guerra Mundial a la mujer se le hizo como que nunca pasó, como que ella nunca trabajó. Hay una película que salió en 2015 que se llama Las Sufragistas, que aparece esta actriz que aparece también en Harry Potter y en el Club de la Pelea. ¿Cómo se llama esa actriz? ¿Cuál? La que aparece en el Club de la Pelea. La... Bellatrix, creo que es Bellatrix en Harry Potter, ¿o no? Sí, Que es Bellatrix en Harry Potter, esa es como una actriz famosa que aparece en esa película. Emma Watson, no, no, Emma Watson, no. Elena Bonham. ¿Ah? Bonham. ¿Cómo se llama? ¿Mm? ¿Cómo se llama? Elena Bonham. Elena Bonham, creo que es Bellatrix en Carter. Harry Potter. En realidad no he visto Harry Potter, lo siento. Pero en esa película habla muy bien de lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial en la primera ola feminista. Y si a alguien le interesa también, en el Drive subí un trabajo que hice en la universidad, hablando sobre esto como primera ola, segunda ola y tercera ola, que es como la que estamos viviendo nosotras. Por si a alguien le interesa, lo subí, para tener un poco más de contexto. ¿Alguna duda hasta acá sobre cuál fue el rol de la mujer en la Primera Guerra Mundial? ¿Y qué conllevó eso? Uy, hace mucho frío. ¿Alguna duda? ¿Alguien? Dulce tu pelo. Alguien me dice un primer no y partimos con lo que sigue. No, todo claro. Victoria dice que todo claro, ya, pues. Entonces démosla con la otra, ¿no? Démoslo con la otra diapositiva, amiga. Entonces, finaliza la guerra en 1918 y cuando finaliza la guerra, se manifiesta el protagonismo que tuvo Estados Unidos en la Primera Guerra, gracias a su presidente, que se llamaba, el presidente de esa época, que se llamaba Woodrow Wilson, el cual expuso un programa en una como conferencia que dio en el Congreso de Estados Unidos, en la cual él comentaba sus 14 puntos que él creía que eran necesarios para que hubiera una paz. Y en estos 14 puntos él hablaba como de, por ejemplo, que para que hubiera paz después de la guerra era necesario que todas las potencias bajaran su nivel de militarismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que bajaran el nivel de armas, que bajaran el nivel de personas que están en el servicio militar para que se apaciguaran como las aguas. Básicamente él hablaba de eso, ¿no? De que era necesario como, ¿cómo explicarlo? Como bajar, hacer como lo posible para bajar como envidia, por decirlo de alguna forma, que tenían las otras potencias. Él también estaba en contra de que a Alemania y a los perdedores se les diera como un castigo muy fuerte económicamente, porque claramente si hacían eso las potencias se iban a empobrecer y eso iba a hacer que se alzara nuevamente una Segunda Guerra Mundial, que fue lo que ocurrió, que eso vamos a ver más adelante. También tenemos que ocurre la Conferencia de París, en la cual fue una conferencia en la que estuvieron las potencias vencedoras, solo las vencedoras, y esta Conferencia de París, que fue en 1919, tuvo dos partes. Primero, tenía la razón de regular las condiciones a los vencidos, que esta regularización venía como regularles la milicia de ellos, regularles la economía y su política. Básicamente estaban pensando en qué hacer para qué países estaban presentes todos los de la Triple Entente, que son Francia, Inglaterra, Estados Unidos, los vencedores que hemos visto anteriormente. Bueno, básicamente la primera parte de esto es que estaban buscando cómo regularizar un poco ellos, cómo mantenerlos siempre en la mira. Y el otro punto que tuvo esta conferencia de París fue para como plasmar un nuevo orden mundial de paz en la que esto nunca más volvería a pasar, ya que esto fue como una de las peores catástrofes en la humanidad de la historia. Si bien la Segunda Guerra Mundial también fue algo terrible que pasó, yo creo que esta fue peor porque esta fue la que le dio hincapié a que todas las demás guerras pasaran. El resultado de esta conferencia de Berlín fue la firma del tratado con los derrotados. Aquí yo puse el tratado de Versalles, que
hay que entender que fueron muchos tratados, aquí los tengo anotados, que primero fue el de Versalles, que el de Versalles era específicamente para Alemania. Tenemos también el de Saint-Germain, que es el de, que se le hizo a Austria, el de Trianon, que fue el tratado que se le hizo a Hungría, tenemos el Nulli, que fue el que se le hizo a Bulgaria, y tenemos el Ciales, que fue el que se le hizo al Imperio Otomano. Aquí estoy nombrando un poco quiénes son los derrotados, que fue el Imperio Otomano, Bulgaria, Austria y Alemania, y al tiro. Y estos tratados, por eso estos tratados también tenían como una doble visión, porque primero tenemos la visión de Francia, que era del presidente que se llamaba Georges Clementine, no me acuerdo si era presidente o un ministro, pero este presidente, Francia, tenía esta idea de que Alemania era el responsable de todo lo que había ocurrido en la Primera Guerra Mundial y que tenía que tener un castigo, tanto territorial como económico. En la próxima diapositiva vamos a ver cuál fue el castigo territorial que tuvo Alemania, y también tenía otra visión, que era la de un político británico que se llama Lloyd George, y del presidente de Estados Unidos que habíamos visto antes, que era el de las 14 puntos, que se llama Woodrow Wilson. Ellos tenían una idea como de que no era necesario hacerle como pagar tanto dinero a los derrotados, y que mejor siguiéramos como sus puntos para que hubiera más paz y más democracia. Spoiler, ganó la visión de Francia, y a Alemania se le emplea una cuota que tiene que pagar para como una cuota que tiene que pagar básicamente como por toda la gente que murió, por todo el daño que se le hizo a todas las potencias durante la Primera Guerra Mundial. Este como CAE que tenía Alemania se terminó de pagar, creo que en el 2011, 2012, 2013, y recién Alemania dejó de pagar lo que le debía a todas estas potencias. Recordemos que esto pasó terminó en 1919, así como 18, o sea, era un costo muy alto el que tuvo que pagar Alemania. Que bien, creo que este costo, si bien era mucho, se pudo haber pagado antes, terminar de pagar antes, pero pasa que se preguntarán así como, pero Maca, teniendo todo esto, todos estos tratados, todas estas conferencias por la paz que se hicieron, ¿cómo fue posible que estallara la Segunda Guerra Mundial si tenían todo regulado? Sencillo. Después de que Alemania y los demás perdedores de la Primera Guerra Mundial terminara la Primera Guerra, se empobrecieron mucho, sobre todo Alemania, ya que Alemania había dado todos sus impuestos, como había dicho en la clase anterior, para tener una milicia mucho más grande. Había perdido muchísima gente en la Primera Guerra Mundial, ya que era obligatorio ir para los hombres. Alemania estaba muy desgastada. ¿Y qué pasa? Que surge este ente llamado Hitler, el cual, con esta idea como de nacionalismo, que alguien en la clase pasada me había preguntado si con el término de la Primera Guerra Mundial este nacionalismo había bajado. No es que haya bajado el nacionalismo, sino que yo creo que se potenció un poco, ¿no? Así como que Hitler decía que Alemania estaba empobrecida y que Alemania no podía caer porque Alemania era la supremacía blanca, que el alemán era como la sangre perfecta, y que teníamos que hacer que Alemania volviera a surgir como un imperio. Y obviamente Hitler se pasó por la raja el Tratado de Versalles. Ese fue el problema, que Hitler dejó de pagarle a las potencias. Algo que tenía este Tratado de Versalles era que las personas como las potencias perdedoras y las vencedoras también, no podían como tener muchas armas, no podían como reclutar a más gente. Hitler se pasó por la raja eso también, y empezó a hacer muchas más armas, empezó a invertir el poco dinero que tenían, empezaron a invertirlo en eso. O sea, ¿por qué surgió la Segunda Guerra Mundial? Exactamente por la violación del Tratado de Versalles, de que Hitler, apoyado por Mussolini, ¿no? No cumplió. Y claro, tampoco empezó a pagar la plata, pues, así que terminó la Segunda Guerra Mundial, y ahí recién tuvieron que volver. Obviamente perdieron de nuevo, así que con la poca plata que tuvieron que empezar a volver a pagar esta cuota que dejó de pagarse hace, pongámosle, 6 años atrás. Hay una duda hasta acá sobre todo lo que he hablado. ¿En qué constaban esos tratados? Los tratados de Versalles contaban en regular, básicamente, así como regular sus territorios, sus colonias. Ahí vamos a ver en la siguiente diapositiva que
se le quitaron colonias a los perdedores, sobre todo a Alemania. En tema como económico, le empezaron como a cortar estos como esta expansión como global de los barcos y de las, como, ¿cómo decirlo? No podían como vender sus cosas ni comprar cosas, como que empezaron a regular mucho eso, como sus ventas, para que ellos no surgieran como una nueva potencia por sobre las demás. En tanto políticamente el tema de que no se alzara un nacionalista como lo fue Hitler, y en tanto a la milicia, lo que había explicado antes, pues de ir como regulando de que, oye, que no hayan comprado un tanque, que no hayan comprado un Zeppelin, eso se podía ver como, yo creo que iba una persona a ver qué era lo que se compraba, que no invirtieran tanto en aviones, en armas, en gases, en personas, en publicidad. Básicamente eso eran los tratados, ¿no? De regular un poco eso, que expliqué recién que Hitler no hizo absolutamente nada de lo que decía el Tratado de Versalles, y por eso es que surge la Segunda Guerra Mundial. ¿Se entiende todo hasta acá? Sobre qué pasó esta como acuerdo de paz que se intentó hacer después de la Primera Guerra Mundial. Que claro, teniendo todo esto que acabo de decir con la paz que quería Wilson, los tratados, se decía que esta era la guerra que iba a terminar con todas las guerras, porque estaba todo tan bien maquinado para que eso no pasara, pero nadie pensó nunca que iba a surgir un nacionalista como Hitler. Ya, me dicen que se entendió todo, así que podemos seguir, amiga, con la próxima diapositiva. Entonces, el nuevo mapa. ¿Qué pasó con las potencias derrotadas que ya hablaba anteriormente, que hubieron estos como acuerdos como para regular su territorio? Primero tenemos que Alemania tuvo que devolver territorios a Francia, el cual fue Alsacia y Lorena, que habíamos visto en la clase anterior que eran como unas colonias que tenían así como, sí, es de la Primera Guerra Mundial. Teníamos como esta idea de que Alemania quería Alsacia y Lorena, pero Francia también, y Gran Bretaña, en esta como la conferencia de Berlín que hablaba la Daniela, que se estaban repartiendo las cosas, en realidad no era tan así, porque las potencias amigas se ayudaban entre ellas, ¿no? Eran estos como territorios que estaban peleando Francia y Alemania, que era Alsacia y Lorena, que Alemania tuvo que dárselos a Francia, se los había quitado al comienzo de la Primera Guerra Mundial, y renuncia a todas sus posiciones coloniales. Eso es algo que se le pidió en el Tratado de Versalles. Las colonias que eran de antes de Alemania pasan a ser parte de las colonias, o sea, de los imperios ganadores. También tenemos que el imperio austrohúngaro, ¿no? Que era este que ya había dibujado en la clase anterior para explicar el tema de los Balcanes, que el imperio austrohúngaro estaba encima del imperio otomano, cerca de Grecia, de Bulgaria. El imperio austrohúngaro se separa totalmente y entran estas como países como a tener un poco más de autonomía, en el cual se dividían en Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Y también tenemos que el imperio otomano, que era un imperio que también vimos en la clase anterior, que estaba como muy empobrecido después de haber perdido esta guerra con la Liga de los Balcanes, que repito que era Bulgaria, Hungría, Montenegro, Grecia también parece que estaba. Se separa también y queda como Turquía. Recordemos que el imperio otomano es turco, donde la mayor parte de personas son musulmanas, y se separa también en protectorados para Inglaterra, que era Irak y Palestina, y para Francia, que queda como Siria y el Líbano. La profesora Daniela, la que se había explicado lo que era un protectorado, y eso básicamente, así es como se regulan las colonias como territorialmente con los tratados de cada país, ¿no? Que el imperio austrohúngaro fue el tratado de Saint-Germain y de Trianon, hayamos dicho. El de Alemania fue el tratado de Versalles, y el del imperio otomano fue el de Suárez, creo que se pronuncia. Voy a ver el chat. ¿Se entiende hasta acá? ¿Cómo fue que quedó el mapa? O si hay alguna duda sobre los tratados. Esto es como un poco el resultado de los tratados de Versalles y de todo eso, que también regulaba mucho el territorio. Que para que estas potencias derrotadas volvieran a ser
bajaran un poco las revoluciones era necesario quitarles poder y separarlas un poco para que cada uno fuera como un país autónomo, que era algo que decía Woodrow Wilson, ¿no? De que en sus 14 puntos se le hablaba de que era necesario parar con este colonialismo y de que hubieran países más autónomos, que la autonomía era como más democrática, más que una colonia. ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay alguna duda? Estoy hablando muy rápido y hablo muy rápido. Muy, muy rápido. Cabros. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo claro, ya. Si a alguien le queda alguna duda, la Triple Alianza fue la que perdió. ¿Sí? ¿Me podrías explicar el tercer punto? ¿El del Imperio Otomano? ¿El del Imperio Otomano, Javi? Ya. Entonces tenemos que en el Tratado de Suárez creo que se pronuncia, al Imperio Otomano se divide, este imperio que por culpa de las guerras que habían habido en los Balcanes, se separa y queda como Turquía. Entendamos que el Imperio Otomano es turco. Imperio Otomano es igual a Turquía, donde la mayoría de las personas son musulmanas en ese tiempo. También habían, como había explicado la clase anterior, en el Imperio Otomano turco, habían cristianos, pero la diferencia con los musulmanes era que los cristianos pagaban más impuestos, y esa era como la diferencia. Y todas las demás partes que quedaron del Imperio Otomano, a sus colonias, se repartieron como protectorados para Inglaterra, que era uno de los ganadores, que se queda con Irak y Palestina, y para Francia, que también es otro ganador, se queda Siria y el Líbano. Básicamente, como que separan y se empiezan a repartir las colonias de los derrotados con los ganadores. Cosa que igual es un poco injusto, que era algo que querían los ganadores. Estados Unidos decía que no, que era mejor como dejar autonomía para todos, pero Francia no quería eso. Querían quedarse como un poco como con las ganancias que habían perdido los derrotados. Yo creo que si hubiera sido al revés, si le hubieran hecho caso a Estados Unidos, otro cuento hubiera sido contado. Quizás no hubiera surgido la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién sabe? ¿Se entendió? Ya, bacán. Entonces no hay ninguna duda para que partamos con la siguiente diapositiva. Me dicen un no y seguimos. Ya. Sí, sigue nomás, amiga. Todo bien. Bacán. Ya. Aquí con el surgimiento de la Unión Soviética ya estamos pasando un poco más como a lo que sería la Revolución Rusa. ¿Qué pasa? Que Rusia en este momento no era como un país súper avanzado industrialmente, sino que estaba mucho más apegado como a modelos como más feudales de distribución de la tierra, y era un país principalmente agrario. Entonces, como que al aliarse con países más industrializados como Francia, empieza como a crecer la economía, empiezan como a industrializarse más, empiezan, no sé, a utilizar como la máquina a vapor, a carbón, y llegan como todos estos avances que antes no tenían, como el país. Entonces empieza como a crecer de cierta forma la economía. Hay como más desarrollo urbano también, como asociado principalmente también a las minerías de carbón y a la metalurgia. Como eso como dentro de la actividad económica. Y por lo mismo es que empiezan como a aparecer todas ideas como del sindicalismo, empiezan a hacer como apariciones de partidos políticos, también como en pos de cuidar como los intereses y los derechos del proletariado. Aquí es donde surgen como también el tema de los bolcheviques, mencheviques, que vamos a ver, que parten del Partido Socialdemócrata Obrero Ruso. Estas dos como facciones del partido se separan como por diferencias ideológicas, como irreconciliables. Y a ver, como que ambas buscan un poco lo mismo, pero de distintas formas. Vamos a explicar.
¿qué pasa cuando surge la Revolución Rusa? Como por qué surge, cuál es como el punto así como álgido, así como que decimos aquí empieza. Como les digo, hay mucho interés de proteger como el tema del trabajo obrero, del proletariado, entonces en vista como de las malas condiciones y también como de este gobierno muy autoritario que se están llevando a cabo por la dinastía romana, que es como el tema de los zar y esas cosas, empiezan a haber protestas principalmente como de sectores obreros. Esto cerca como de 1917, ya como un poquito antes de terminar la guerra. Entonces como que producto de estas protestas se empiezan a dar como las revoluciones, se derroca como el poder también de los zares y se toma como el poder. Como principalmente lo que hay como primero es como un gobierno provisional, como llevado como a esto de querer como alcanzar cierta forma de gobierno. A ver, me equivoqué. Ah, ya, lo que les decía. Queda como en esto de que se busca como cierta implementación de las ideas marxistas y así es como van naciendo también como estos partidos. Espera un momento. Uy, se quedó pegada mi cámara. Se quedó pegada mi cámara, cabrón. ¿Qué pasó? ¿O estoy viendo a la Dani? Ah, estaba viendo a la Daniel. No, Ahí ya volvió no, la Dani. Iba a rellenarte, amiga. Dale nomás. de repente tengo aquí como que siento que me vienen a tocar la puerta. Es igual es súper importante como la Revolución Rusa por el hecho de que se vienen como a implementar las ideas marxistas. Es como algo que no había pasado antes en el mundo, como que la idea está, pero tampoco hay como una materialización de. Entonces, en vista como de toda la crisis social que también hay en Rusia, en términos como de este empobrecimiento del proletariado, como del que no se están como respetando los derechos de ellos, es que de los partidos surge como esta opción de ver claro, como esta opción de materializar como toda esta idea, que igual es como súper, como en el papel, por decirlo así, es como súper beneficioso para todos. ¿Por qué esto va como tal ligado a la guerra y por qué lo estamos poniendo acá también? Porque aquí hay intervención también como de las otras potencias, como que todo viene como en consecuencia de haberse aliado antes ya con estas otras potencias más industrializadas, como que las formas de trabajo igual empiezan a cambiar y Rusia empieza a avanzar de cierta forma, pero se empiezan como a empobrecer como a la población. Hay como hambrunas, hay como ciertas crisis que llevan como al alzamiento del pueblo. También eliminando como estas formas de gobierno un poco más autócratas, donde hay un poder concentrado como en una sola figura, que es como lo que se habla antes, es como de esta búsqueda como de algo un poco más democrático y algo que sea un poco más igualitario para todos. Autócratas es eso, es como un gobierno autócrata, que es como lo que se ve aquí con la figura del zar. Es eso, es un poder concentrado en una sola persona y que pasa un poco por encima de todos los otros organismos que están como dentro de un estado. Es como similar a un rey, igual es como una cosa muy monárquica, por decirlo así, porque se van pasando el poder en dinastías. Sí, igual es como un dictador, al menos en este caso se puede ver cierta similitud porque al menos el gobierno como de los zares que había,
en este caso como el caballero que ven aquí, que vendría a ser como Nicolás II, sí tiene como una forma de gobierno muy autoritaria. Entonces como que todo el poder se va a concentrar en él. Y lo que tiene el autócrata también es como que hay cierta... también hay como cierta vista de como de culto, también un poco al líder. En ese sentido sí podría ser algo similar a un... Qué bueno. Claro, que entendamos que igual todo el tema de la Revolución Rusa viene un poco derivado también de lo que está pasando como en la guerra. Porque igual es un país que en dado momento igual va a tener que producir como armamento, por el tema de que se empiezan como a industrializar. Preguntitas hasta acá. Igual es como un tema denso, siento que igual comprimirlo como... Tendría que hacerles como un resumen, algo así también. Sí, pero la Unión Soviética va a caer como mucho, mucho después. Igual, ¿por qué soviética? ¿De qué viene como la palabra? Es como de los soviets, que son consejos como de personas, obreros dentro de los mismos partidos como políticos, y todos ellos se van como organizando hasta que logran tener como a estas figuras más representativas de poder. Lenin, qué sé yo. Sí, 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 sí. Pero así como lo soviético cae ya después como de la... después de la Guerra Fría, Sí, ya, también para caer el muro. agregar que Rusia se va de la Primera Guerra, se rinde antes. ¿Por qué? Porque estalla esta revolución rusa que es la Daniela. Así que como que no alcanzó a perder, como que no alcanzó ni a ganar ni a perder, como que se fue, ¿no? Tenía muchos problemas internos y dijo, no, sé que no aguanto tanta presión y se fue. Se fue antes. Se fue Sí, como cuando estaba la guerra por desgaste, como a lo último, Rusia se va. También por esta idea de que como estaban en plena revolución, tampoco podía ir gente a la guerra. ujú. Así que no les convenía mucho seguir. Hay como una cosa país que es como más importante en este momento también. Claro, claro, claro. Algo que quería, que se me olvidó decir, Amarillo. amarillo, claro. Y es que la mina de la que estaba hablando antes, de la Emmeline Pankhurst, ella, si bien estuvo en contra de su gobierno toda su vida, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, ella se pone a favor de su gobierno. Por esta idea como de nacionalismo, o sea, no importaba como lo en contra que estuvieras de tu país, no podía dejar que tu país perdiera por culpa de este nacionalismo. Ella está en contra de su gobierno, está en la Primera Guerra Mundial, ayuda, no ayuda de forma militar, sino que ayuda de otras formas, termina y ahí es cuando ella empieza de nuevo con su carrera de sufragista, era algo que se me había olvidado mencionar. Yo creo que vos a darle con la próxima diapositiva, amigo. Voy a mutearme. Amiga, ¿qué pasó aquí? Con esta diapo. Se me pasó. Se me pasó, personas. No, pero ¿cómo? Se me pasó, se me pasó. Ignoremos. Era para la próxima. Ay, Detalles técnicos nomás, claro. Ya, ¿qué sucede con el progreso indefinido? No sé si alguien se acuerda de lo que había dicho la Daniela. Daniela, ¿podría refrescar un poco la memoria de lo que era el Congreso, ¿qué? El Otro más. definido. Si es que alguien se acuerda de lo que era el progreso indefinido. Darwin, por ahí, Darwin, el positivismo. claro. Como refrescar un poco la memoria de lo que era el progreso indefinido, Dani. Pucha, el progreso indefinido es como esta idea que empieza a surgir ya luego de la revolución industrial, porque hay mucho avance científico.
hay mucho avance tecnológico y más todo el nacionalismo que existe durante este periodo entre países como Francia, Alemania, Inglaterra. Hay como cierta vista como de esperanza hacia el futuro, como que hemos evolucionado tanto que somos lo mejor que hay. Claro. Como que somos el pináculo de la civilización, que siempre les repito, como que somos personas civilizadas y claro, después viene todo esto como del deber civilizador, pero el progreso indefinido se resume en que todo lo que hagamos de aquí en adelante va a ser siempre mejor. Y siempre vamos a estar mejor que ahora y como dado por todo el desarrollo que hemos alcanzado, como que todo lo que venga hacia adelante va a ser mucho mejor, tecnológica, científicamente. Claro, aquí se da esto de cuando cae esta idea de que Dios es todo, ¿no? De que se tenía claro, o sea, pensemos mucho más adelante cuando hablábamos del antiguo régimen en el que Dios le daba este poder al rey para hacerse cargo de todo un país, cae el antiguo régimen y se tiene esta idea como de que liberalista, de que el ser humano tiene como la capacidad de combatir la tiranía solo como con educación, por decirlo de alguna forma, con la libertad que uno le podía dar a un ser humano. También tenemos el tema de la revolución industrial, que la revolución industrial provocó eso, ¿no? De que hubiera un progreso indefinido, porque estábamos avanzando tan rápido que indefinidamente siempre iba a ser mejor. Todo lo actual, siempre va a ser mejor que lo pasado, se tenía esa idea. Después viene la idea mucho más adelante de que todo tiempo pasado fue mejor. Aquí no, aquí todo el tiempo pasado, el tiempo actual es mejor que el pasado. ¿Qué pasa con el progreso indefinido? Que hay una crisis. ¿Por qué? Por lo mismo que decía, de que teníamos esta idea de que el desarrollo científico y tecnológico nos iba a hacer como mejor sociedad, pero ahora nos damos cuenta de que el progreso, el avance tecnológico y científico lo pusimos en contra de nosotros mismos. La humanidad, por culpa de tener tanto desarrollo, se autodestruyó por culpa de la Primera Guerra Mundial. Nosotros pensábamos que como con esta idea de que el ser humano con libertad iba a poder derrotar la tiranía, nos dimos cuenta que el ser humano es una pésima persona, así como no habíamos caído en cuenta de que el ser humano es horrible y que por culpa de todo ese poder y todo ese progreso lo pusimos en contra nuestra y provocamos una Primera Guerra Mundial. Así que ahí es cuando hay una crisis en esta idea de progreso indefinido y nos damos cuenta de que, como es la frase, no somos la mejor versión de nosotros mismos. Con el progreso indefinido teníamos esta idea de que éramos la mejor versión de nosotros mismos y nos dimos cuenta de que no. Esto pasa después de que estalla la Primera Guerra Mundial. Nos damos cuenta, entra en crisis de pensamiento liberal, de que dándole mucha libertad a las personas iba a ser mejor, pero en realidad no, porque hay personas que son como muy tiranas y hay tiranos que están disfrazados de libertarios, como pueden ser los burgueses, que tienen esta idea de que ellos querían una sociedad más democrática y después nos dimos cuenta de que los buenos realmente querían lo mismo que el rey, pero lo querían ellos. Claro. Entonces, ¿se acuerda de eso? Sí. De aquí surge el concepto también de la Belle Époque, que es un concepto Sí. súper nostálgico, porque antes estábamos súper bien y era como todo bonito y había mucha esperanza en este progreso, y ahora nos dimos cuenta que no, que todo lo pasado fue mejor. Claro, y hicieron como vista gorda, vista ciega a eso, pues cuando estaba la paz armada y la Belle Époque están ahí mismo, así como, Sí. no, si estamos súper bien, somos súper progres nosotros, pero ahora estaban como estas tensiones antes de la Primera Guerra Mundial. Pero la gente no se quería dar cuenta de eso, estalla, queda la zorra, y ahora nos damos cuenta de que en realidad la humanidad se está yendo como al carajo con este tema del progreso. Y del progreso indefinido también sale este tema como del darwinismo social, esta idea como de civilizar a las otras naciones, que en realidad no era tan civilizar, porque ahí entra como en duda eso, porque que si ellos iban con esa como pensamiento de civilizar a las personas, pues en realidad no iban a civilizar, ellos solo querían tener una colonia para extraer recursos, ¿no? Las personas que estaban allá dentro de esa colonia en realidad no les importaba demasiado, y eso se puede ver con África, por ejemplo. ¿Hay alguna duda hasta acá?
Estaba pensando en qué película se puede como recomendar para esto, pero son muy antiguas. Creo que hay un documental que se llama La Primera Guerra Mundial a color en Netflix. Ujú, en Netflix, sí. Ese documental se pueden ver un poco para que cachen un poco cómo fue el tema de la guerra. Si bien en ese documental no te explican muy bien por qué surgió la guerra, te explican cómo fue el tema de maniobras como militares, como el tema de las trincheras y todo eso. ¿Qué más se puede decir de la Primera Guerra Mundial? Bueno, aquí igual es como un ejercicio histórico esto, de que normalmente en el colegio te enseñan que la Primera Guerra Mundial solo surgió por la muerte del archiduque. Ujú. Como que yo cuando le enseñé a mi hermana, ella me dijo, no, ¿por qué surgió la Primera Guerra Mundial? No, por la muerte del archiduque. Así como minimizando todo lo que pasó solo con la muerte de una persona. Y con todo lo que hemos hablado nos damos cuenta que en realidad eso fue como el estallido. Pero no fue como no fue un antecedente tan grande lo que ocurrió ahí. Claro que De hecho, generalmente, perdón, se usa como una excusa también, como para iniciar un conflicto, como, ah, chuta, nos mataron a nuestro líder y es como, ya, ataque. y eso pasa mucho en la historia, como claro, como cuando hablan del estallido social en Chile, de que fueron los 30 pesos, que se subieron 30 pesos del pasaje y quedó la cagada. Pero si uno hace ese ejercicio histórico de replantearse el pasado, se da cuenta de que en realidad eso fue el estallido nomás, de que la gente se aburrió, pero que el tema del estallido social viene de mucho antes. Así que ese es como un ejercicio que hay que hacer en la prueba, porque probablemente te pregunten cuáles fueron, por qué surgió la Primera Guerra Mundial. Ujú. Y ellos tienen que ver, de acuerdo a la respuesta, cuál creen ustedes que es la correcta. No sé si hay alguna duda hasta acá. Alguien me había preguntado que habían perdido, creo que ya quedó bien claro quiénes son los perdedores. O sea, a mí me resulta muy entretenido el tema de las guerras mundiales. Es horrible, pero a mí me resulta muy entretenido. Siempre me ha resultado más entretenido este tema que la historia de Chile. Soy una terrible persona. No me gusta mucho. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Queda alguna duda? No, ninguna. Algo que podríamos hacer ahora, no sé si les tinca, ahora que nos queda igual harto tiempo, eh, resolver un ejercicio, una guía PSU que teníamos nosotros, en ser que la hizo, pero igual podríamos hacerla ahora en vivo, ¿sí? Ya, pero ustedes responden sí, po. Sin ayuda de nosotras. Claro, no tendríamos que después explicar así como ya. O ¿Por después qué? explicamos. La idea sería que ustedes la respondieran. Aunque en realidad hemos estado conversando todo el rato de la respuesta, así que va a estar súper fácil. ¿Podí como compartir pantalla de eso, amiga? ¿Dónde tenéis el formulario? Amiga, lo hiciste tú. Ah, estás hablando de eso ahí. Pensé que iba a poner como preguntas de la Primera Guerra. No, solo de la Igual se me Primera pueden Guerra. decir una. Como se me pueden ocurrir algunas como mientras vayamos resolviendo la otra. Ya, vamos al formulario entonces. Yo me acuerdo que en el preu del Pedro de Valdivia, el lenguaje, cada vez que alguien hacíamos como ensayo así como en conjunto con todo el curso, si alguien daba como la respuesta correcta, nos daban un dulce. Qué tierno. Era muy tierno. Ahí partió mi resistencia a la insulina. Mi premio diabetes. Ahí partió. El dulce para alegrar la vida, claro. Sí. La super guía de repas. Se viene, se viene. Se viene, se viene. Bueno, he escuchado que hay gente que para la PSU lleva dulces. Sí, como chocolatito. A mí Siempre no te me- dicen, lleves como chocolatito. Eso es como para la gente como que tiene la baja presión como tú, para que no se desmayen, yo creo. Sí. Pero a mí me pasaba que en el preu
como que un amigo traía como chocolate cacao, ese como negro, chocolate negro, ese que es como 100% cacao, Ah, ya, sí. me daba y ahí empezó a doler la guata en, en plena prueba, como que era horrible. Y me decía, no, para la ansiedad, y me terminaba doliendo la guata así mal. No, ¿Se está logrando? se está logrando. Qué emoción. Ahí se debería ver. El Yo chicle comía chicle para los para nervios. Oye, pero igual uno hace ruido con el chicle, como que nadie te decía nada. no, ¿qué te van a decir? Tengo dos personas que han respondido aquí, pero igual hablamos con las chillas que habían respondido. Ya. ¿Se ve bien? ¿Quién va a ¿Todo ser? bien? Y todo bien. Yo creo que tú podrías narrar 2 y después yo 2. Ya. Entra. Con la boca cerrada a mí no me cargaba. No, Ya. no me cargaba la página. O sea, eran muchas preguntas. Ya, entonces vamos con la primera. Dice, durante el siglo XIX y XX, algunas naciones europeas desarrollaron un proceso de expansión territorial conocido como imperialismo. Con relación a este proceso histórico, es posible aseverar que, número 1, permitió la consolidación de los imperios inglés y francés. Número 2, tuvo como principal motivo la búsqueda de materias primas. Número 3, la búsqueda de materias primas motivó la expansión colonial europea. ¿Cuál será, chiquillos, chiquillas? Está difícil igual, como que la 2 y la 3 son lo mismo, pero no son lo mismo. Sí. ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser? Pasapalabra, me dicen por acá. No, intentémoslo, intentémoslo. Aquí no se descuentan las malas, así como que intenten. Está acuático porque ni yo sé la respuesta, imagino. Que las últimas 2 me dejan así como, oh. Recomendación como para este tipo de preguntas, quédense con una de las que están seguros, que saben qué es, y van buscando las alternativas. Entonces, por ejemplo, ya tengo esta que estoy seguro, ya, ¿qué alternativas la tienen? Y después van mirando la que está al lado. Alguien dijo que solo la 3. Las tres. La 2. La dos, sí o sí, me dicen por acá. La 2 va sí o sí. ¿Cuál era la 2? Tuvo como principal motivo la búsqueda de materias primas. Sí. Sí, porque ojo que está hablando no de la revolución industrial, está hablando del imperialismo y el colonialismo. Ujú. A ver, alguien había puesto algo. Diría 2 y 3, pero no hay. Claro, si es la 2 o la 3 sí o sí, después tiene que ser la 1. Alguien Me dice dicen. la E. 2 personas dicen la E. Mm, ¿Cuál es la respuesta, profe? tenemos que ver, marcamos la E. Marca la E. No sé Ah, si me va a tirar la respuesta al tiro, pero
Estamos miti. La B, dicen por acá. Yo creo que podríamos ir marcándolas y después ver los resultados. Creo que se Sí. puede hacer eso. Sí, Ya eso marquemos la E, pues. marquemos la E. Si el pueblo dice que es la E va a ser. Alguien dice la B igual. Estoy. Efectivamente. Era la la E. E. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Quién tiene el dulce? La Milla, la Danae. Muy bien. Sigamos con la otra. Ya. Dice, el imperialismo fue un fenómeno que se desarrolló con gran intensidad entre la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Ya habíamos visto. Consistió en la hegemonía que diferentes potencias occidentales establecieron en sus relaciones con importantes regiones de África y Asia, y que incluyó la dominación directa de extensos territorios. ¿Cuál es la característica del imperialismo que se observa en la fotografía? Voy a dejar aquí para que vean un poquito la foto, analicen. Se parece al de Tarzán. Sí. Abuelita. Entonces, entre las alternativas tenemos la subordinación de la población local ante los europeos, la superioridad militar de los occidentales sobre la población originaria, el monopolio comercial ejercido por las metrópolis sobre sus colonias, la evangelización realizada por misioneros entre los habitantes locales y el aumento de fuentes de trabajo debido a la llegada de los europeos. Claro. Está easy peasy. Que ahora hay que fijarse. Si te ponen una imagen, tenés que fijarte exactamente en la imagen. Ujú. La Victoria dice que es la A. La Javi Tengo uno. otra respuesta. No. Tengo la A. Dicen que es la A. La A. Igual dice que es la A. Ya él también dice que es la A. Hay más gente en la llamada. No le tengan miedo al fracaso. Del fracaso se aprende. Se aprende más del fracaso que de las victorias. Precisamente. No se me pasó. ¿Qué respuesta es la correcta, profe? Pero por supuesto que la A. Ahí tenemos La- etiqueta. Si bien todas las respuestas tienen mucho que ver y son correctas si nos hablan de imperialismo, si nos ponen una imagen, en esa imagen como que no hablan mucho como de los trabajos que se les daban a las personas de allá. Habla exactamente, se ve súper como la subordinación, po, Ujú. con el que lo traen como en una hamaca al viejo. Así que sí, está perfecto. Sí. Tienen 4 puntos hasta el momento. 4 puntos. Ya, mira, aquí se me repitió las cositas que las puse en la descripción, pero ignora eso, ¿ya? Ya. Entonces, leo nomás. Ujú. Desde fines del siglo, ¿qué siglo era ese? Soy pésima 19. leyendo. Peco, Desde peco. fines del siglo XIX, extensos territorios de África y Asia estuvieron dominados por el imperialismo europeo, lo que generó episodios de tensión entre las potencias imperialistas ante el temor de perder sus áreas de influencia, inversión y fuentes de riqueza. A partir del contexto descrito, ¿qué situaciones se desencadenó o desencadenaron a nivel mundial? 1. La formación de alianzas entre potencias. 2. El estallido del conflicto bélico de carácter mundial, o sea, la Gran Guerra. O 3. La confrontación ideológica entre dos superpotencias. ¿Cuál creen que es?
La B dicen por ahí, ¿Mm? que sería la formación de alianzas entre potencias. Y la formación de alianzas, si el estallido del conflicto. La B dicen por ahí también. Porque la sería, claro, bien, Ujú. bien. Alguien dice, la 3 sería más para la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Entonces veamos si es la B, po. Veamos. La B. Muy bien, muy bien. Muy Tal como decía la Victoria, creo, cuando habla sobre la confrontación ideológica entre dos superpotencias, Ujú. claramente está hablando de la Primera Guerra Mundial, o sea, de la Segunda. O De la también puede segunda. estar hablando de la Guerra Fría y Ujú. puede estar hablando o de la Segunda. Yo creo que habla más de la Guerra Fría en realidad porque habla de dos superpotencias. Sí, de La los Segunda Guerra superpotencias. Mundial son muchas más potencias. La Primera Guerra Mundial fueron muchas potencias, solo que se aliaron en dos bandos, pero fueron muchas más Ujú. superpotencias las que se confrontaron, así que súper bien lo que hizo la Victoria. Bien, sigamos con la siguiente. Aquí la 4. Dice, durante el siglo XIX surge la creencia en el desarrollo de un progreso indefinido de la sociedad humana. ¿En qué consistió dicha idea? 1. En rechazar la idea del liberalismo. 2. Reflexionar en torno a los problemas sociales. 3. Ver el futuro de la sociedad con desconfianza. Percibir de modo optimista el desarrollo de la sociedad. Considerar que el progreso posee restricciones en ciertos ámbitos. Justo estamos hablando de progreso indefinido. ¿Cuál creen que es ustedes? ¿Cuál de esas refleja mucho mejor lo que es el progreso indefinido? La D dicen por ahí. Ujú. La D. A ver. Alex también dice la D. ¿Será la D? ¿Alguien tiene alguna otra Yo quiero respuesta? preguntar eso sí. ¿Por qué no sería la B? La B de burro. Espérate. Pero veamos primero si es la B o no, po. Ujú. La atención. Alguien dice que también puede ser la A, que la A dice rechazar la ciudad del liberalismo. Ya. ¿Ya? ¿Cuál ponemos? ¿La A, la B o la D? Decidan. Yo creo que va ganando la D. Va ganando la B. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Aquí. La D. Veamos. Veamos si es la D. Pero por Efectivamente. supuesto que es la D, po. Por supuesto que es la D. ¿Por qué no puede ser la A? Porque el progreso indefinido viene muy ligado del liberalismo también. Viene ligado. No viene totalmente de ahí, ya que el progreso indefinido es algo que ocurre como anexo al liberalismo. Ujú. Con el liberalismo podemos hablar de estas ideas como el ser humano, como algo superior a Dios, como su razonamiento como ser humano, pero no rechaza las ideas del liberalismo, de hecho están como por ahí. Si bien el progreso indefinido es algo como más como material, como del progreso, no va como en contra del liberalismo, ya que el liberalismo va muy de la mano con la democracia. Y el progreso indefinido tiene mucho que ver como con la democracia. Alguien había dicho también la B, creo que tú preguntaste por qué no voy a hacer la B. La B. Yo creo que la B no puede ser porque eh, más que reflexionar sobre los problemas sociales, reflexiona sobre la sociedad en sí, Ujú. sobre las ideologías que se tenían. Como que creo que la pregunta va más a como qué fue lo que, como cuál fue como el lema del progreso indefinido. Claro. Creo que va más para allá la respuesta. Ujú. Pero igual pudo haber sido una posible respuesta. Yo digo que no. Por eso les quería preguntar también. Porque si uno se fija, igual toda esta idea del progreso va como para un solo grupo social. Sí, Y si te fijas, en este tiempo surgen como todo este tema de la cuestión social, donde la clase obrera vive en pésimas condiciones, vive súper hacinada,
Y esos son problemáticas sociales que el Estado debería encargarse o como que como sociedad en conjunto debieron haber visto, pero Claro. todo iba como concentrado hacia la burguesía. Sí, sí, claro, como o los esclavos negros, pues tampoco como que les importaba mucho eso. Hablaban de la libertad del hombre blanco y del hombre. Claro, entonces Igual todo va que, concentrado a un grupo. sí, pues, igual que en la primera ola feminista, si bien era a favor de las mujeres, a favor de la mujer blanca. Ujú. Por eso como que era bueno, pero hasta por ahí nomás, no era tan como diverso todavía. Claro. Muy bien, no había pensado esa respuesta. Yo hubiera tenido esa respuesta mala. Ya. 5. Dice, una de las tendencias intelectuales desarrolladas durante el siglo XIX fue el darwinismo social, cuyo principal planteamiento fue A. Rechazar las ideas de la teoría de la evolución. B. Valorar positivamente la diversidad cultural del mundo. C. Rechazar los aportes de los avances tecnológicos y la ciencia. D. Entender la evolución de las especies hacia su destrucción. O la E. La existencia de sociedades civilizadas y sociedades barbáricas. Está regalada. Es una pregunta piloto en la PSU, muy fácil. Pregunta piloto. Pregunta piloto. La E. ¿Cuál más puede ser? mm, O la B dicen. La B dicen. No, corrige. Ya. No, no, la B ya no. ¿Alguien más piensa otra? Cabros. La E me dicen por acá. Tengo 2 votos para la E. 2 votos para la E. ¿Alguien dice alguna distinta a la E? ¿O está a favor de la E? La E dicen por ahí, creo. Mm, Démosle con la E, po. Démosle. La Pero por E. supuesto que es la E, po. Son muy bonitas las otras respuestas. Sí. No, pues el darwinismo va en eso, po, de ver que hay sociedades más aptas, o más evolucionadas, o más desarrolladas que otras. Va Claro, de no la, podría ser la B. No podría ser claro. la B porque no acepta la diversidad cultural. Cree que la cultura es una, que es la Ujú, cultura burguesa, europea. Que claro, uno de los problemas que trajo y viene de este meme también de que Gran Bretaña tiene que dar todo lo que nos robó a nosotros, porque nos quitó la cultura básicamente. claro. Iban a imponer una cultura y las otras culturas como que desaparecieron. Así que muy bien. Vayamos a seguir con la otra. Podemos seguir con la 6. Dice, entre las causas más debatidas por historiadores y pensadores de la época imperialista decimonónica, después voy a reparar en ese concepto, se encuentra la superioridad cultural y racial para justificar el éxito en las colonias. ¿Qué consecuencia positiva tuvo el colonialismo en los países denominados? A. Permitió que la influencia cultural de las colonias llegara a Europa y enriqueciera las prácticas sociales. B. Garantizó el acceso a la educación europea para los habitantes de los países colonizados más pobres. C. Fortaleció la fe religiosa de las poblaciones nativas colonizadas que incorporaban el cristianismo. La D. Mejoró las condiciones materiales de vida de la mayoría de los habitantes de las colonias. O la E. Acercó las poblaciones atrasadas a los beneficios de la tecnología y de la ciencia. ¿Cuál será, chiquillos, chiquillas? ¿Qué consecuencias tuvo en los países dominados? Ujú.
¿Cuál creen que es? Consecuencia que positiva que se puede como considerar como un beneficio, entre comillas. Hoy. La palabra decimonónica significa, si no me equivoco, si no me falla la memoria, desde fines del siglo XIX. Sociedad Ujú. decimonónica, cuando les aparezca este concepto, se refiere a todo lo que ocurre a fines del siglo XIX. Para que lo tengan presente, porque en ¿Qué la consecuencias prueba se fijan esos conceptos. Dime. Claro, ojo ahí, consecuencia positiva a los dominados. Si es que hubo alguna. Ujú. Aquí me dice la B o la E. Mi quiere dice la B o la E. No sería garantizar la conducta para los habitantes colonizados. No está tan segura. Mm. Decídanse por una. No hay que tenerle miedo al fracaso. Alex dice la E. Ujú. Está difícil esta. Sí, Como que tenéis que sacarte un poco tu corazón para responderla. hay que mirar las cosas con más frialdad. La E me dicen por acá también. La E dicen por ahí. Mm. Apretemos la E. Veamos qué onda la E. Ya. Según la ¿Cuál era la pregunta, correcta? era la B, que es donde se garantiza el acceso de la educación europea para los habitantes de estos países colonizados. Igual quedo como en duda con respecto a esto, porque sí, sí podría considerarla como una posible respuesta igualmente. ¿Sabes por qué yo creo que no puede ser la E? Ujú. Porque a ellos no les benefició la tecnología. Creo yo. Claro. No es como que le hayan pasado un auto a la gente, porque no es que le hayan dado un tren. Claro. No, pues el tren servía netamente como para beneficio del europeo, de transportar materia. Claro. Incluso Claro. ustedes van a ver que se habla como de los avances como agrarios, de la tecnología agraria en África. Pero todo eso viene ligado como al hecho de hacerlos trabajar como para producir. Entonces, ¿qué tanto los beneficia? Está muy en duda. Claro. Yo creo que en esta respuesta, creo que el chiste sería ir sacando las que sabes que no son. Ujú. Por ejemplo, mejorar las condiciones materiales de la vida de los colonizados. O sea, la D no puede ser, Ujú. porque no mejoró la calidad de vida. Ya vimos que en la imagen anterior estaban como trayendo una hamaca a un viejo. Fortaleció la fe religiosa de las poblaciones nativas colonizadas que importaban el cristianismo. Ahí tampoco es como, no creo que tampoco, no creo que la haya fortalecido, sino que fortalecer viene como de que ya había una fe cristiana, así que se fortaleció esa fe cristiana. Ujú. Entonces, No no. creo que se haya fortalecido, sino que se le impusieron prácticamente, así que tampoco podría ser. Permitió la influencia cultural de las colonias llegar a Europa, tampoco, porque su cultura nunca llega a Europa, porque ellos no iban a querer una cultura que fuera menos civilizada que las otras, así que ya sacamos 3. Estaríamos entre la E y la B. Mm. Así que yo creo que ese es el ejercicio que se tiene que hacer acá, como ir sacando las que uno cree que no son. Claro. Se puede descartar ya de plano con la idea del darwinismo social. La A. Mm. ¿Podríamos seguir? ¿Sí? Aquí me preguntan si realmente como que garantizó la educación. Pucha, mira, yo no tengo muy claro cómo habrá funcionado el sistema educacional como
poblaciones colonizadas. Tendría que traerte la respuesta a la próxima clase. Claro. Pues yo creo que con garantizar el acceso a la educación, yo creo que también viene mucho de la mano del ideal que le pusieron, no sé, pasó mucho cuando llegaron acá, ir a ver una cultura en la que no usan ropa, por ejemplo, También. te obligan a usar ropa, y eso es educar a alguien, te Claro, imponen igual, ese tipo de educación. es que igual eso viene de la imposición, Mm, de tener que enseñarte a leer y a escribir, y enseñarte, no sé, pues, a leer, pero leyendo la Biblia, ponte, ¿no? claro. La que sigue es la 7, Las 7. la leo yo. Sí, tengo Ya. gente trabajando aquí. Dice, sin duda, el desarrollo de la producción industrializada provocó una gran cantidad de efectos sobre las sociedades en sus sistemas políticos, económicos y su cultura y estructura social, pero también tuvo efectos sobre el medio natural, o sea, la tierra natural, los medios naturales. Haciendo una evaluación de estos últimos efectos, ¿cuál ha sido la principal manifestación de los efectos sobre la naturaleza en la revolución industrial? Primero, el agotamiento de los recursos no renovables, el crecimiento de los gases que generan efecto invernadero, la desaparición de especies en peligro de extinción, el aumento de desertificación en vastas regiones del mundo, la alteración del ciclo hídrico a nivel planetario. ¿Cuál creen ustedes que es? Hablando de la revolución industrial, de los comienzos de la revolución industrial. ¿Cuál creen ustedes que es el principal efecto? La B dicen por ahí. ¿A alguien se le ocurre otra respuesta? ¿O está a favor de la B? ¿Alguien más se quiere responder esa? La mía dice la B. Tenemos 2 para la B. ¿Alguien más que se tire con ¿Alguien otra más? pregunta? ¿O van por la B? La A dice el Manuel. ¿Alguien más? La última respuesta para ir viendo cuál es. Para irnos por la quizás la más votada, quizás alguien también piensa que es la A. ¿Tiene alguna otra respuesta? Alex dice la B. A ver, pongamos la B, a ver qué sale. Es la B, Es precisamente. la B. Es la B. Entonces tenemos que el aumento de la desertificación en vastas regiones del mundo sería, es como muy... ¿Por qué desertificación? Si estamos hablando de la revolución industrial, no del colonialismo, sino de la revolución industrial específicamente, el aumento de no la desaparición de especies en peligro de extinción tampoco, porque no estamos matando animalitos. La alteración del ciclo hídrico a nivel planetario, igual es como a nivel planetario, o sea, en todo el planeta pasó esto. También es como muy grande la respuesta, el agotamiento de los recursos no renovables. Tampoco podría ser así porque no es como que estemos talando tantos árboles, sino que habla exactamente del incremento de los gases por culpa de estas empresas que empiezan a hacer muchas industrias en lugares donde antes no había industrias, así que eso sueltan gases las industrias y eso claramente afecta mucho a la capa de ozono, que yo había dicho en alguna clase que
aquí es donde se empieza en este punto de la historia, donde se empieza a explicar o a adelgazar la capa de ozono exactamente. Es en este punto de la historia en donde empieza eso, y no termina hasta el día de hoy. Así que, muy bien. Sigamos con la siguiente. Dice: durante el siglo XIX, grandes imperios como Gran Bretaña y Francia tuvieron un extraordinario proceso de expansión a nivel mundial, logrando posiciones hegemónicas que antes habían tenido países como España y Portugal, o sea, los antiguos imperios. Este fenómeno se explica en parte porque Francia y Gran Bretaña se habían A. Desarrollado economías industrializadas, B. Controlado las tasas de crecimiento de la población, C. Concedido derechos políticos plenos a las poblaciones nativas, D. Aplicando sistemas económicos estatistas, o E. Estableciendo limitaciones al desarrollo económico de la burguesía. Esto está fácil. Está facilísimo. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Qué ocurrió en Gran Bretaña que hizo que fuera un imperio antes que todos los imperios? Victoria dice la A. ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta? Cabros. Por la revolución industrial, ya. La Dana dice la A. ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta antes de dar la respuesta? ¿Alguien me dice la A también? La Mirai dice la A. Pongamos la A, po. Claro, po. Tal como dijo la Victoria, es porque la revolución industrial partió en Gran Bretaña, po. Y eso hace que haya sido como una potencia mucho más grande que las demás. Controlando las tasas de crecimiento de la población, no, porque en realidad eso es una consecuencia de la revolución industrial, el crecimiento demográfico, concedió los derechos políticos de la nada que ver las naciones nativas en este punto. Descartado. Aplicando sistemas económicos estatistas tampoco. Establecimiento de limitaciones al desarrollo económico de la burguesía. ¿Limitaciones a la burguesía? No creo. No creo. Así que súper bien. Súper bien. Ya vamos con la 9. Le está yendo súper bien. Sí. Dice, la Revolución Francesa, proceso social y político que se desarrolló desde 1789 y que produjo un gran impacto en la política europea, generó, entre otras consecuencias, la creación de la Primera República Francesa y el fin del sistema político A, imperialista, B, absolutista, D, democrático, o sea, D, republicano y la E, liberal. C, democrático. Un regalo. Sí. ¿Alguien me dice la B? Absolutista. ¿Alguien tiene alguna otra? La Victoria dice la B. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Una última respuesta. ¿Alguien que está a favor de las respuestas anteriores? ¿Qué provocó la revolución industrial? O sea, la revolución industrial. La revolución francesa. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? La A me dicen por acá. La A. ¿Alguien tiene una última respuesta antes de irnos con la que está más votada? ¿Alguien ahí mandó un mensaje de la B?
¿Alguien que está a favor de la A? Mira, dice la B. Apretemos la B. Claro, po, es la Absolutista. B. ¿Por qué la B? Porque primero, democrático, republicano y liberal son las palabras favoritas de la Revolución Francesa, de los liberales. Republicano, democrático, liberal, esas claramente son parte de la idea de la Revolución Francesa. ¿Por qué no imperialista? Y eso que imperialista y absolutista quizás pueden ser dos términos que son parecidos. Porque el imperialista puede ser parte de una república. Pueden existir repúblicas dentro de un imperio. Es absolutista porque la Revolución Francesa terminó con el régimen antiguo que era absolutista. ¿Por qué absolutista? Porque el rey manejaba los tres poderes del Estado. Tenía el poder absoluto el rey. En un imperio puede haber una república, puede haber un parlamento. Es más, imperialista viene más como de imperio, como de colonia, como de ahí viene la palabra imperio. Pero era el régimen antiguo, era totalmente absolutista, ya que el rey manejaba todo, manejaba la plata. ¿Se entendió la diferencia entre imperialista y absolutista? Sí. El Manuel puso una cara triste, no, por favor. Esas dos respuestas estaban ahí por algo. Imperialista y absolutista estaban ahí para generar eso. Pero es básicamente por eso. Son puros distractores, así que hay que estar bien atentos. Vamos con la 10. Dice, con la ayuda del transporte marítimo, 6 u 8 hombres pueden llevar y traer entre Londres y Edimburgo la misma cantidad de mercancías en el mismo tiempo que 50 vagones, carretas de eje ancho atendidos por 100 hombres y arrastrados por 50 cabos. Esta es una fuente de Gutiérrez sobre la revolución industrial y dice, con respecto al texto anterior y al proceso de revolución industrial en su conjunto, se puede inferir que a partir del siglo XVIII se produjo o produjeron, entre otros, los siguientes fenómenos. Uno, que puede ser el aumento de la eficiencia del trabajo humano. 2, la modificación de los medios de transporte. O 3, la utilización de nuevas fuentes de energía. Acuérdense, siempre asegúrense con esa que saben qué es. Y después van mirando las alternativas. Vamos a mirar el chat. Me hicieron una pregunta. La E me dicen por acá. La E. Ya él también dice la E. La Millaray también dice la E. Dime. Nosotros. Ya. Me pasa la enceradora. Yo tengo. Bueno. Que no se haga tarde, tirando. Sí. Ahí mamá, metiéndose. Tengo que pasar a hacer ahora. Démosle con la E, pues dicen la E acá. Sí. La E, efectivamente. Por el aumento de la eficiencia del trabajo humano que hablamos, que ahora se utilizan menos personas también, necesita de menos personas para llevar carga. Ya no usamos como el carrito o el trencito, sino que ahora es como el barco. Y Me como había hablamos llegado una, también, perdón,
me ha llegado una pregunta sobre la respuesta anterior que me preguntaban si era por la monarquía. Claro, pues, una monarquía es cuando es un régimen de gobierno en el que hay un rey, un monarca, donde una monarquía absoluta se le llama cuando el rey tiene el poder absoluto, y ese era el régimen antiguo, que cae con la Revolución Francesa. No cae un imperio, cae una monarquía, un rey. Un imperio puede ser de un presidente. ¿Seguimos nomás? Seguimos nomás. Ya, entonces, en la actualidad se considera la Revolución Francesa de 1789 como un acontecimiento que se inserta en el ámbito de las revoluciones occidentales, que se extiende desde mediados del siglo, ¿qué siglo era ese? ¿18? 18 hasta mediados del siglo XIX. Para algunos historiadores es de tal trascendencia que significó el fin de la época moderna y el inicio de la época contemporánea. Esta apreciación se basa en que dicha revolución A. afianció el poder de la aristocracia en gestión del Estado, B. permitió la dirección espiritual de la nación por parte del clero, C. estableció los principios jurídicos de una sociedad fundada por la libertad y la igualdad, D. aumentó el prestigio del proletariado al incentivar el trabajo, o E. dividió a los nobles al aceptar la existencia de la nobleza de toga. ¿Qué ocurrió aquí? Tengamos en consideración que la edad moderna, acordémonos de Colón, edad moderna es cuando el auge del cristianismo, la colonización y todo eso, y la época contemporánea tiene que ver como con la revolución industrial y las guerras. En la época contemporánea cae el cristianismo. Y en la época moderna hay mucho cristianismo. ¿Qué pasó entre medio de esas dos cosas y qué provocó la revolución industrial? Que hizo ese como cambio. ¿Cuál creen ustedes que es? Estamos terminando, ya quedan pocas preguntas. ¿Cuál creen ustedes que es? Cabros. La Victoria dice la C. ¿Alguien más cree que es la C? Sara dice la C o la A. Veamos qué pasa si apretamos la C. La Mireille dice la C. Es la Sí, C. es la C. Es la C. ¿Y por qué no puede ser la A? Porque la A dice afianció el poder de la aristocracia en gestión del Estado. La aristocracia era como el clero, los que tenía que ver un poco como con el rey. Y lo que hace esta Revolución Francesa es que cae la monarquía, así que no puede afianzar la aristocracia, el poder de la aristocracia en el Estado. Establece unos principios jurídicos de sociedad fundada en la libertad y la igualdad, que viene con el tema del liberalismo, de la ilustración, así que súper bien. Súper, súper, súper bien. Igual tomemos el concepto de revolución, porque es cambiar todo lo establecido, cambiar el Claro. sistema de plano, cambiar cómo funcionan las cosas. Exacto. Vamos con la 12. ¿Esta acá la ley? ¿La leo yo? Dicen, el carbón y la energía del vapor fueron elementos importantes para que se produjera la revolución industrial inglesa. Posteriormente, durante la segunda mitad del siglo XIX, Estados Unidos de América fue escenario de otra gran transformación y progreso tecnológico. Esta nueva revolución tuvo como fuente de energía 1 el petróleo, 2 el gas natural y 3 la electricidad.
¿Ustedes saben de dónde nacieron la electricidad? ¿O quién trajo como el concepto de electricidad? Yo sé que hablamos poco de esto en clase, pero igual es una pregunta que encontré que se podía sacar como por contexto. O Claro. se puede deducir como sí. ¿Qué pasó en la revolución industrial? Ujú. Primera etapa y en la segunda. Hay uno ahí que nosotras no mencionamos en clase. Hay un infiltrado. Claro. ¿Cuál creen que es? ¿Alguien dice la E? ¿Alguien más cree que hay otra? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Está difícil esta. Mm, La Sara dice la C. Estamos entre la E y la C. ¿Alguien dice alguna? Alguien dice la E, pero dudo por la A. La E está haciendo el ojito ahí. mm. Tenemos dos C y una C. Ya. ¿Alguien más dice alguna? Otra E sale por ahí. Está peleada, ¿eh? Está peleada. La pelea. Esto es como cuando te preguntan por las armas, que es como tan simple, pero son tan específicas. Tengo otra E aquí. Una E. Un poco Tenemos una de E. pero ahí está. Apretemos la E. Apretemos la E, veamos qué pasa. Efectivamente, era la E. Era la E. Muy bien. Porque yo en ningún momento hablamos sobre el petróleo. El petróleo o el gas natural. Nada. Igual el petróleo viene un poco más del tema de África, cuando se van a repartir como Claro. la tortita, ahí sale como el tema del petróleo. O sea, este también se puede hacer por descarte, porque nosotros sabemos que la electricidad parte de acá. Así que sabemos que la una no es, la B no es, la C no es. Así que estábamos entre la D y la E. Pero claro, como nosotros nunca habíamos mencionado el petróleo y sabemos que el gas se utilizó como arma para la Primera Guerra Mundial, la sacamos por descarte. Estas son las más complejas, estas preguntas donde son tan simples, pero son como fechas que te cagan todo, son difíciles. Sigamos con la siguiente. Va, Quedan poquitos. la 13. ¿La leo yo? Ya, yo leo la última. Dice, desde un punto de vista político, el siglo XIX puede ser definido por la lucha y la predominancia entre la burguesía y la realeza. Grupos sociales que se expresan ideológicamente en socialismo y imperialismo, socialismo y liberalismo, nacionalismo y socialismo,
¿Liberalismo y absolutismo o socialismo y despotismo? ¿Cuál de estos dos define a la burguesía y a la realeza? Ideológicamente. Victoria dice la D. La Josefa dice la D. ¿Alguien más cree? ¿O tiene alguna otra respuesta? La D. La T. Ya, pongamos la B. Ya, Es la- a ver qué pasa. Claramente la D, po, porque tenemos a la burguesía que era liberal y a la aristocracia o al rey que era absolutista. No Ujú. podemos hablar de socialismo todavía. No podemos hablar de nacionalismo todavía, porque esta idea va antes del nacionalismo, esta es una idea como más de la libertad del ser humano, más que de un país en particular. Claro. Así que el despotismo y socialismo y despotismo puede ser, porque el Ujú. despotismo tiene que ver mucho con el absolutismo, pero dice socialismo. Así que no puede ser. Entonces vamos con la última. Aquí con la última. Dice, la Revolución Francesa plasmó los principios políticos de la división de poderes, la soberanía nacional, las libertades públicas y los derechos individuales. El movimiento intelectual del siglo XVIII al cual se le adjudica la autoría de estas ideas políticas es A, la Ilustración, B, el Romanticismo, C, el Socialismo, D, el Nacionalismo y E, el Mercantilismo. Victoria dice la A. La La A, alguien dijo de una. A de Se una. repitió. ¿Estás segura de que es la Ah, de una. Ah, claro. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? ¿Alguna otra respuesta? ¿Alguna otra respuesta? ¿Alguien está de acuerdo con la A? ¿Ya dice la A? ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? ¿O está a favor con la A? Alex dice la A. Más tensión todavía. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? ¿O está a favor de la A? ¿Alguien? ¿Alguien? Ah, la una. las dos? ¿Nadie más? No, yo creo que hay que tirarse a la piscina. ¿Le damos con la A? Yo quiero una última respuesta. Que alguien responda. La última respuesta. ¿Alguien está a favor de la A o cree en otra? Valentina dice la A. Apretémosla. Ya. Claro. Es La la A. ilustración. La respuesta de arriba responde la de abajo. No puede ser el romanticismo porque el romanticismo viene más como de la Belle Époque. El romanticismo tiene que ver con esta idea de, por ejemplo, en el arte, como de dejar de pintar a dioses y empezar a pintar la vía burguesa. Tenemos el socialismo, no puede ser el socialismo. Nacionalismo tampoco, porque era algo como más como el ser humano que de un país, y el mercantilismo tampoco, porque de qué estamos hablando igual. Así que sí, súper bien. ¿Tuvieron todas buenas? Pues? En una nomás nos fuimos. En una creo que perdimos. Sí. No recuerdo cuál fue. Pero en general están súper bien. Pues. Sí. Sí, se nota que conocen harto los conceptos, harto. Así que hasta ahora
Ujú. Tenemos 700 puntos todos. Todos vamos a tomar desayuno con piñera. Sí. No sé si es como un premio o un castigo, pero buena cabros, van súper bien. Súper bien, súper bien. Creo que igual es como un buen ejercicio hacer como un ensayo PSU los sábados, Ujú. como para ir refrescando la memoria, porque hace harto que no hablábamos de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, pues se acuerdan harto. Estaría bueno igual dice la Josefa, porque hace harto que no hablamos de la Revolución Francesa, así que ahí como que hubo que acordarse un poco. Ujú. Sí, pues además ir al tiro corrigiéndose súper bien, porque ahí explicamos el tiro. Sí, igual en historia hay que aprenderse tantos conceptos y tantas cosas que hay que como que ir como trabajando la memoria, sobre todo en historia, que es como más como complejo. Pero súper bien. Súper, súper, súper bien. Son las 5:22, creo. Estoy ojo. Vamos a ir cerrando. Ujú. ¿Alguien tiene algo que decir de la clase? ¿Alguna duda que haya quedado? Si les parece bien hacer ensayos PSU todos los sábados. ¿Qué opinan? ¿Esta clase la van a subir? Sí, se va a subir. Sí, Adasar dice que sí está de acuerdo. Ujú. La Dana dice que también sería bacán. Ya dice que le gustó harto, que bacán, que le haya gustado. Sí. Gracias a ustedes. Se nota que han tomado atención. Con esto se nota que han tomado atención. Súper buena la clase. Súper buena su respuesta. Bacán. Bacán, bacán, bacán. Y es bacán de esta forma porque es distinto a una clase de un preu en el que tú respondí y tenés que esperar una semana para que te den la respuesta. Ah, Así sí, como aquí pues. como que resolvemos la duda al tiro. Aunque Ujú. muchas dudas no hubieron. No hubieron muchas dudas, estuvieron como todas buenas. Tuvimos como una mala. Ujú. Voy a- Es más dinámico. Claro que bacán que le haya gustado. Pues. Bacán, bacán. El próximo ensayo tendrían que entrar más preguntas de la Primera Guerra Mundial. Ujú. Para que vayamos repasando eso. Sí. Así que eso. Gracias por conectarse, cabros. Ujú. Agradece harto que se ven como el tiempo. Sé que ustedes, nosotros no decimos absolutamente nada. Nosotros apretamos el botón nomás. Sí. Apretamos el botón y leímos todo lo que hicimos. Así que bacán, van súper bien. Voy a detener la grabación esperando.